¿Qué tal? Buen día. Es un gusto nuevamente poder estar en este escenario. Hace un par de años tuve la oportunidad de presentarme aquí también para comentarles qué era la domótica, cómo funcionaba, qué opciones teníamos en el mercado. Y bueno, volver me da mucha alegría. Ahora lo que la charla se va a dirigir es volver a comentar un poco cómo es el sistema inteligente de una casa o de un espacio, pero también quiero llegar más allá. Quiero que ustedes conozcan todas las posibilidades que van solamente en pensar que la domótica nos genera confort, que yo puedo desde mi casa gestionar la iluminación, mover las cortinas, controlar la temperatura, ¿tá? Entonces voy a hacer como una previa de mi experiencia primero. Yo represento la marca Fibaro, que es una marca internacional presente en más de 80 países. Es un sistema muy complejo, muy completo, que se ha posicionado actualmente en muchos lugares del mundo. Este sistema inicialmente sí empezó con una dirección únicamente para crear inteligencia en los hogares. ¿Qué se refiere esto? El tema domótico de repente tenía algunas cuestiones. La gente decía, ¿yo qué gano con tener control sobre las cortinas? ¿Qué gano con poder controlar las luces? Si puedo tener un control remoto fijo, si tengo un interruptor a pocos metros, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me aporta un sistema domótico en mi casa? Y ahí es donde vienen los primeros valores que se le deben agregar a los sistemas inteligentes. Cuando un sistema por sí solo se va a gestionar únicamente cuando lo requiere, automáticamente estamos teniendo un ahorro energético. Estamos apoyando, siendo sustentables y haciendo que lo que son los recursos los podamos aprovechar al máximo. Otro tema importante también en cuanto a la autogestión de los sistemas inteligentes es la seguridad. No hablamos de seguridad física, que sí tiene mucho que ver, pero también la seguridad integral. ¿Qué pasa? Los sistemas inteligentes se manejan a través de sensores que mandan una gran cantidad de información al cerebro del sistema. Y eso puede generar incluso alertas de mensaje, alarmas, puede cerrar válvulas. Si las válvulas son electrónicas, nos daría la posibilidad de cerrar válvulas. Entonces, en el tema de seguridad integral en el hogar, tiene otro gran valor. Entonces, la domótica, en conclusión, tiene dos grandes valores: el ahorro energético y la seguridad. O sea que complementamos. Podemos tener una casa espectacular que se gestione por sí sola y que cumplimos la parte de confort, que yo pueda generar una escena dentro de mi hogar sin tener que levantarme de mi sofá, ¿sí? Pero agreguémosles estos valores adicionales: seguridad y ahorro energético. Ahora, acá es donde me gustaría abrir una parte importante de lo que son sistemas inteligentes. Ahora, voy a retomar el tema, no supe cómo encararlo. En todos los hogares, por ejemplo, yo voy a hablar, el sistema inteligente se compone de 3 elementos: acciones que están reconocidas por un sensor, actuadores que son los que gestionan la actividad, pero ahora, como el sistema está integrado a Internet, tenemos mucha información en línea que le puede llegar al equipo y que con esa información podría gestionar muchas más actividades. Les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho porque creo que es de los ejemplos más claros. Cuando se tiene un sistema de riego en un gran terreno, una gran extensión de jardín, si este sistema de riego está programado a que prenda las válvulas 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde, en realidad esta lógica, al ser repetida por los días, no es que tiene una relación directa a si llueve, al nivel de humedad, si hay mucho sol. Entonces, el sistema inteligente nuestro, ¿qué hace? Toma información del clima de Internet, hace una estadística de los días anteriores y reconoce la cantidad de lluvia, el nivel de humedad, la temperatura, y es así como le va a mandar información
hoy al sistema de riego a través de las válvulas que se abran en un cierto porcentaje o no. Entonces, este ejemplo me parece muy claro porque es a donde voy a ir desarrollando la charla. Acá lo importante es que le incrementemos valor a los sistemas inteligentes. Voy a tocar otro tema que a mí me importa mucho, es de los temas más importantes, las personas de la tercera edad, que con el tiempo van teniendo ciertas limitaciones motrices, físicas, de escucha, de fuerza, simplemente de movilidad. Entonces, pensemos en un escenario, en un hogar, en donde una persona de la tercera edad pueda gestionar las actividades de las que yo estaba acostumbrado, como era simplemente subir una cortina, que ahora no lo pudiera hacer, que a través de un comando de voz él lo pudiera solucionar. Entonces, estamos agregando valor de la tecnología a estos entornos que lo necesitan. Yo lo menciono como la humanización de la tecnología. Yo soy apasionada de la tecnología, me encanta todo el tema, pero no quiero dejar de perderle el valor humano y encontrar soluciones que cubran estos pequeños lugares en la sociedad. Aquí viene otro tema que también me he empezado a involucrar, que me parece que es fantástico, que en algunos países, en Europa y en Estados Unidos, se han dado cuenta que en espacios cerrados, bueno, ahora que venimos de una pandemia, de estar encerrados en una casa, el ciclo circadiano es el ciclo que reconoce el cuerpo a través de la iluminación y la temperatura del día. O sea, el cuerpo humano está acostumbrado a despertarse con una iluminación determinada en la mañana y va transitando con toda esa actividad hasta llegar al atardecer, donde la señal, el cuerpo recibe de forma inconsciente que tiene que dormir. Bueno, uno de los proyectos o de uno de los temas que me voy a empezar a involucrar es en los hospitales. ¿Qué pasa con un enfermo que está en cama, ahora que venimos de toda esta historia de salud? Cuando una persona está en un hospital, retosado en la cama, con la misma iluminación durante todo el día, no reconoce este ciclo circadiano. Entonces, uno de los proyectos tecnológicos que podemos apuntar es justamente eso, que en los hospitales, a través de toda esa tecnología inteligente, se pueda gestionar artificialmente este ciclo de iluminación, lo que va a potenciar la mejoría en lo que es todo lo que es internación, y evidentemente sería un proyecto bastante interesante para promover en ese aspecto. En la misma idea nos podemos ir a los colegios, con la misma idea nos podemos poner en las oficinas, porque imagínense un espacio cerrado de oficina que aún cuando tengamos ventanas, la iluminación artificial siempre está presente. Esta iluminación y la temperatura del ambiente se puede ir gestionando con cierta lógica y además con una realidad de lo que sí está pasando en el exterior, porque la información que recibe del clima es real y va a ser una conjunción con todo el sistema. Entonces, mi conclusión, yo quiero cerrar acá, tenía solamente un poquito de tiempo para compartir con ustedes, es que los sistemas inteligentes y la tecnología no estén peleados con la parte humana, que reconozcamos que estas son herramientas que nos puedan dar a nosotros la oportunidad de generar muchos más proyectos que, como dice la presentación cuando inicié, que no quede solamente en el tema de confort. La parte de confort es la más linda, la parte estética es lo mejor, pero yo quiero hacer hincapié en esta parte, recuperar la parte humana y generar este tipo de propuestas que creo que después de haber vivido toda esta pandemia debemos todos poner ese granito de arena, ¿sí? Yo los invito a entrar a la página, es hogartecno.com, ahí tenemos mucha información, tenemos no solamente sistemas domóticos, tenemos artefactos de iluminación, accesorios para interruptores, o sea, nosotros manejamos un conjunto de elementos agrupados que son todas esas tecnologías que en conjunto generan proyectos tan interesantes como los que les charlé hace unos minutos. Les agradezco mucho su presencia y bueno, cualquier información, yo voy a estar un rato también por acá afuera, podemos tener charlas mano a mano y también les puedo dar mi tarjeta de presentación. Bien. Gracias a todos. Vamos a escuchar ahora a Fernando Rivero de Simian Bot. Fernando ha preparado este tema que denomina
la evolución como lo predijo Darwin. ¿De qué se trata eso? Adelante. Bueno, buen día a todos. Primero que nada, agradecer esta invitación tan linda de Ricardo y de Infocasas y del equipo. Bueno, mi nombre es Fernando Rivero. Soy gerente de crecimiento de la empresa Simianbot. La empresa Simianbot trabaja con inteligencia artificial especialmente aplicada a bienes raíces. Específicamente una interfaz conversacional o más conocido como un chatbot. Bueno, para empezar esta presentación, les quisiera comentar lo que encontramos en común entre los sitios web de las inmobiliarias y de los desarrollos. Encontramos que la mayoría de los visitantes de esos sitios web, que a veces son centenas por mes, a veces son miles por mes y a veces son decenas de miles de personas visitándose esas páginas web, esos visitantes permanecen anónimos. ¿Qué significa eso? Significa que no contactan. La persona está en el momentum, o sea, está buscando alquilar una propiedad o comprar o vender una propiedad, quizás ese año, quizás ese mes o el año que viene, entra al sitio web, se queda unos pocos segundos y se va. Cada vez se queda menos. Antes se quedaba unos minutos, buscaba y bueno, se va. ¿Y a dónde se va? Al sitio de la competencia, o sea, sigue su jornada. ¿Por qué ocurre eso? Dijimos, pero ¿por qué pasa eso? Una tasa de conversión tan baja. Y empezamos a ver los distintos métodos o mecanismos de contacto que tiene una página web estándar de una inmobiliaria o de un desarrollo. Lo primero que encontramos fue el formulario de contacto, que es tan viejo casi que como la Internet y está cayendo en desuso cada vez más. ¿Qué sucede? El formulario no lo llenan las personas porque directamente no saben cuándo le van a responder. Y yo estoy en mi momentum, quiero comprar ahora, quiero alquilar ahora, no voy a enviar un formulario y bueno, capaz que el mes que viene o en 2 meses o nunca me responden. Y eso es soportado por cifras, ¿no? Nadie está llenando los formularios de contacto. Después tenemos el número de teléfono, el lindo número que aparece en todos los sitios web. Bueno, lo que ocurre es que hay un rozamiento que nosotros en tecnología lo entendemos muy bien, pero si te lo hago difícil, el usuario no lo hace. O sea, tengo que hacérselo muy fácil, por eso el auge de los emoticones, por eso ya casi nadie lee los textos tienen que ser muy cortos y muy precisos. Entonces, hay un rozamiento enorme que yo veo el número de teléfono, tengo que copiarlo, pasarlo al celular, o si estoy en el móvil, está bien, 50% de las búsquedas ahora más o menos son desde teléfonos móviles, pero igual yo tengo que hacer ese primer paso. Y no sé con qué me voy a encontrar del otro lado, si es la 1 de la madrugada, no sé si me van a atender o no, si es un domingo de mañana y yo estaba justo buscando una propiedad con mi esposa, no creo que alguien me atienda, capaz que sí, no sé. Bueno, la cuestión es que tiene una tasa de conversión muy baja. Después tenemos el lindo WhatsApp, buenísimo. El WhatsApp, el botoncito, y que lo vemos en muchas páginas de inmobiliarias y vemos el iconito de WhatsApp. Lo que ocurre es que si yo estoy en mi computadora y no soy usuario de WhatsApp web, como es mi caso, aprieto ese botoncito y me lleva a una página bastante fea con un código QR para que haga una cosa que yo, por ejemplo, nunca la hice, que fue conectar mi WhatsApp de celular con la computadora. Rozamiento nuevamente, dificultad. Por último, estoy en la mejor condición, estoy en mi teléfono haciendo una búsqueda, me aparece el botoncito de WhatsApp, fantástico. Ahí encontramos un detallecito que el cerebro lo procesa y es que yo, usuario, tengo que dar el primer paso y exponer mi número de WhatsApp a la empresa que está del otro lado, en frío. ¿Qué sucede? Obtener el teléfono en realidad es simple y el usuario lo da, pero no en frío, no de esa manera. No, yo, usuario, aprieto y ya entrego mi número y después hago la consulta. O veo qué pasa, me responderán, no me responderán. Por último, el mecanismo de contacto que encontramos es el chat en vivo. Y es el mejor, es buenísimo. El chat en vivo significa que del otro lado van a haber personas en este momento disponibles para chatear conmigo, para responderme. Si yo les pregunto algo de esa propiedad, me van a responder. Bueno, y lo que encontramos ahí es que la inmensa mayoría de los sitios de inmobiliarias o de desarrollistas que tienen chat en vivo, los tienen como esta inmobiliaria, que es una inmobiliaria muy conocida de Uruguay, no voy a dar el nombre,
lo tiene offline. La pregunta es, ¿para qué lo tiene? Esto no fue a las 2 de la madrugada, esto fue a las 2 de la tarde, el chat está offline y si apretamos el botoncito nos encontramos con un formulario de contacto que ya tenía la página. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos un chat offline para tenerlo así? La respuesta es, lo tenemos así porque mantener un chat en vivo, online, significa tener 3 personas contratadas específicamente para atender el chat online. O, si soy una inmobiliaria chica y soy la única persona, no tengo agentes, lo atiendo yo. El problema es que yo no puedo estar casi que 24 horas y tampoco puedo clonarme y estar mostrando una propiedad o haciendo otras tareas y estar atendiendo el chat en vivo. ¿Qué sucede? Lo pongo porque alguien me dijo que era bueno ponerlo, un programador o alguien que me mantiene la página, lo pongo y termino con esta experiencia que para el usuario es negativa. O sea, el usuario nos va marcando, entró a mi sitio y se llevó una imagen negativa, me voy a otro. Es acá a donde entra la parte del funnel de conversión. ¿Qué pasa? Ustedes se estarán preguntando, y bueno, si mi sitio recibe 5.000 visitas por mes y yo recibo 10 contactos, y bueno, recibo 10 contactos, no me interesa. Bueno, muchos de ustedes pagan por anuncios, paga AdWords o otros mecanismos de anuncios. Y ahí es donde sí tendría que interesarles. Acá traje un ejemplo que es basado en números reales, pero es un ejemplo hipotético, donde yo invierto $1.000 mensuales en anuncios. Vamos a suponer que yo recibo 1.000 clics por mes a mi página, producto de esos anuncios. Recordando que cada clic es una persona, y esa persona, la mayoría al menos, está en su momentum de comprar o de alquilar. O sea que esos clics deberían ser muy importantes para mí. Normalmente la tasa de conversión, si yo no hago nada y mantengo lo que mostré antes, es un 2%. O sea, 20 de esas personas me van a llamar por teléfono, o me van a contactar por WhatsApp, o van a llenar el formulario, o mandarme un correo electrónico, que es casi lo mismo. Con una conversión del 2% significa que yo estoy pagando por cada lead o potencial cliente $50 por cada uno de ellos. Acá es donde entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o más específicamente una interfaz conversacional, me permite bajar ese costo por lead hasta mínimo 5 veces, mínimo. Y lo puedo bajar muchísimo más. La interfaz conversacional está disponible 24 horas, o el chatbot o robot, como le quieran llamar, está 24 horas, el 1 de enero, en las fiestas, está siempre disponible, puede hablar con muchas personas a la vez, y no solo me entrega los datos de contacto del potencial cliente, que puede ser un teléfono, un correo electrónico, si quiere comprar, si quiere vender, sino que también me entrega un lead enriquecido. ¿Qué es eso? Me puede decir, mirá, esta persona quiere comprar una propiedad, pero no la va a comprar este año, porque va a ser un préstamo, la va a comprar el año que viene, y su presupuesto es tanto. O sí, quiere comprar y la quiere comprar este mes, y tiene tanto para comprar, tiene $800.000. Esa información es muy importante para que el vendedor vaya directo al grano cuando contacta a esa persona. Pero la inteligencia artificial no se queda ahí. También puede hacer un seguimiento. Por ejemplo, en Florida, Estados Unidos, ya sé que son mercados distintos, realidades distintas, pero allá estamos trabajando mucho con el SMS, el seguimiento por SMS, y tiene un resultado impresionante, porque el chatbot no está apurado, conversa de otra manera con ese lead, más detenidamente, lo escucha decir cosas de su familia, no hay problema, y le va sacando más información para segmentarlo y para hacerlo caer dentro de su propio funnel. En definitiva, una interfaz conversacional o chatbot nos soluciona los problemas de los otros mecanismos de contacto sin quitar los otros mecanismos. Seguimos teniendo WhatsApp, seguimos teniendo todo, pero nos agrega un nuevo mecanismo innovador que nos permite mucho más y ya empezar a hacer uso de la inteligencia artificial. Por último, decirles que mi empresa, el chatbot de mi empresa, es el único que incluye el mecanismo de notificaciones directo al equipo del cliente o del potencial cliente. ¿Qué significa esto? Que el chatbot, mientras conversa con el usuario, en una de esas conversaciones, le pide permiso para enviarle notificaciones. Las notificaciones son un novedoso canal que van mucho más allá de un correo electrónico o un mensaje por WhatsApp, porque no se pueden marcar como spam y llegan directo al equipo, llegan directo al celular, llegan directo a la computadora. Entonces, yo inmobiliaria puedo enviarle a ese potencial cliente
información de las propiedades o un futuro contacto directamente a su equipo. A su equipo, me refiero a su teléfono o computadora. Bueno, esto es todo. Les agradezco mucho y los invito a seguir participando estos 3 días de este interesante evento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fernando. Además, apreciamos mucho que se ciñen a los tiempos, tienen 10 minutos para la exposición. Vamos ahora a recibir el aporte del ingeniero Juan Carlos Patrone, de UTE, sobre soluciones energéticas eficientes en nuevas construcciones a partir de fuentes renovables. Ingeniero. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos y a todas. Realmente muy contento como representante de UTE estar y recibir la invitación que mucho agradecemos de Infocasas. Yo les vengo a hablar de soluciones energéticas, o sea, el sistema de energía de una vivienda en general es como el sistema sanguíneo de un ser humano. De alguna manera dependemos, la vivienda, el funcionamiento de la vivienda es viable en la medida que existe un sistema energético y soluciones energéticas, equipos energéticos que funcionen y cumplan realmente su rol. Entonces, primero les queríamos hablar de que esas soluciones energéticas, de dónde parten o cómo funcionan. Funcionan a partir de fuentes de energía. Y en Uruguay realmente en los últimos años ha operado un cambio importante, por eso lo llamamos estructural, en la matriz energética, o sea, en la composición de las fuentes de energía que producen o generan la energía eléctrica. En ese sentido, ahí estamos mostrando que en el año 2020, el año pasado, cifras del año 2020, vemos la composición energética de dónde salió la electricidad, vamos a decir, en el Uruguay. Y vemos que allí hay, si ven, la energía térmica a partir de energía fósil, de fuentes fósiles, o sea, de petróleo y sus derivados, fue de un 4% respecto del total. Por lo tanto, hoy el resto de las energías renovables, ocupan un porcentaje que siempre, año tras año, desde la mitad de la década pasada, está en el entorno del 95%. Y solamente tenemos un 5% de energía, de electricidad que se produce a partir de energía de fuentes fósiles. Justamente estamos cumpliendo uno de los objetivos que tiene la política energética del país, que es la descarbonización. O sea, ¿qué es la descarbonización? Es reducir el consumo de fuentes de energía cuya utilización produce gases de efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global y el cambio climático al cual estamos asistiendo. Por lo tanto, estamos, por los números que habíamos visto en la pantalla anterior, dando un paso fundamental hacia ese objetivo. Paralelamente a ello, también desde la década pasada, están irrumpiendo nuevas tecnologías que utilizan la electricidad para su funcionamiento con una eficiencia realmente nunca lograda anteriormente y además tienen la particularidad y la ventaja de ser compatibles con las tarifas inteligentes que UTE propone. Ustedes conocen las tarifas doble y triple horario que a nivel residencial UTE está proponiendo desde hace ya muchos años y en la cual este último año hemos incorporado algunos cambios que beneficiaron aún más a los clientes que la tienen y han permitido incorporar una cantidad adicional de clientes muy significativa. Bueno, estas nuevas tecnologías son de una eficiencia inigualada en el mercado por otros equipos, pero además son compatibles con las tarifas inteligentes. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías? Por ejemplo, si hablamos de calentamiento de agua o calefacción, tenemos la bomba de calor aire-agua. Ese es un nuevo, no nuevo, pero un equipo que de alguna manera hoy presenta un rendimiento energético de cerca del 300%. Esto quiere decir que por una unidad, 1 kilovatio hora que consume el equipo, entrega en forma de calor 3 kilovatios hora, promedio anual.
promedialmente anual. En momentos más favorables, en temperaturas más favorables, puede llegar a ser un rendimiento de hasta un 500%. Y esto es algo que queremos proponer a los clientes de UTE y a las viviendas. En climatización, cuando hablamos de climatización, puede ser tanto refrigeración como calefacción. Son los equipos de aire acondicionado tradicionales que hoy ya tienen un etiquetado energético obligatorio en el país y, por supuesto, en UTE recomendamos siempre lo de mayor eficiencia energética, que es la clase de eficiencia energética A. En cocción también tenemos novedades a nivel de electricidad. Son las cocinas de inducción, los anafes de inducción. Son como hornallas vitrocerámicas, pero en vez de tener resistencias abajo o gas abajo para calentar la placa vitrocerámica, lo que tienen es un mecanismo de inducción electromagnética que hace mucho más eficiente la cocción, alrededor del 40% de ahorro energético respecto a las soluciones que les detallé anteriormente. Y en transporte, ni que hablar, el transporte es el nuevo reto de descarbonización que tiene que asumir el Uruguay. En transporte, la movilidad eléctrica, los autos, los taxis, los ómnibus, los camiones eléctricos, que poco a poco se irán imponiendo. Entonces dijimos, bueno, tenemos fuentes renovables, tenemos tecnología muy eficiente, vamos a hacer el combo ideal y vamos a dar pasos concretos. Entonces, tenemos con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, con un conjunto de desarrollistas muy importante, un convenio vigente del año 1999 y este año lo vamos a actualizar. ¿Para qué lo vamos a actualizar? Justamente para incluir estas tecnologías e incluir nuevos beneficios para las nuevas construcciones que incorporen estas tecnologías que son de interés. ¿Tá? Como dice allí, en proceso de actualización, y las principales novedades son nuevos beneficios para la instalación de tecnologías eficientes en calefacción, climatización, calentamiento de agua y movilidad. Muchos edificios hoy ya nos están preguntando, muchos desarrollistas nos preguntan qué pasa, cómo podemos colocar puntos de recarga en los garajes por si hay en el futuro usuarios de vehículos eléctricos. Bueno, hemos desarrollado soluciones, las soluciones en la instalación, pero además estamos generando beneficios para quienes instalen en nuevas construcciones puntos de recarga para autos eléctricos. Lo mismo para aire acondicionado, lo mismo para bombas de calor, por ejemplo, para calefacción central de edificios o de una casa. Por lo tanto, ese es un beneficio. Lo que vamos a dar es una transferencia al desarrollista por kilovatio instalado en tecnologías de interés, en tecnologías eficientes. No les puedo dar los montos porque estamos en plena discusión con APCU de este tema, pero es un hecho que este año vamos a llegar a un acuerdo con la Asociación de Promotores, así como cualquier otra, estamos abiertos a firmar con cualquier otra organización vinculada a la construcción. También exoneraciones en los provisorios de obra. El provisorio de obra es aquello que UTE instala para dar alimentación a un edificio, a una construcción durante la construcción y que luego retira y queda el suministro definitivo. Y también descuentos en costos de conexión. Todo este combo es un paso concreto que estamos dando en acuerdo con los desarrollistas para poder nutrir a la construcción de soluciones energéticas eficientes y a partir de energía renovable. También, y en paralelo, en edificios existentes hemos desarrollado un producto de promoción de la bomba de calor para calefacción central, para sustitución de la calefacción tradicional de caldera, y que genera o va a estar acompañado, consiste este producto en descuentos significativos en la tarifa relacionada con la bomba de calor. Esto es lo que va a generar algo muy pedido por los ocupantes de edificios con calefacción central, bajar los gastos comunes. Los gastos comunes se garantizan, la reducción de gastos comunes se garantiza por la instalación de una bomba de calor para calefacción central, compatible con una tarifa inteligente, que ese es el combo que armamos, pero que la tarifa inteligente que tiene asociada va a tener a su vez descuentos.
Entonces, la nueva ecuación para nosotros es lo que veníamos hablando, energías renovables por tecnologías eficientes, el acompañamiento. ¿Eso qué genera? Reducción de emisiones. Primer cosa, reducción de emisiones, edificios ecológicamente amigables, pero también una construcción con mayor valor agregado, porque ya desde el comienzo tenemos solucionado la mayoría de las prestaciones energéticas que van a recibir los ocupantes. Un mayor confort para el ocupante de esas unidades habitacionales y un menor costo energético, que siempre es importante. Esta para nosotros es la nueva ecuación de la sostenibilidad, soluciones energéticas eficientes, aprovechando que este país es amigo del agua, del viento y del sol, o sea, de las energías que derivan del agua, del viento y del sol. Es una ecuación que encontramos que tecnológicamente es posible, así que los invitamos a informarse más en nuestro sitio web y estamos a las órdenes en UTE para cualquier consulta. Así que bueno, muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos Patrone. Y ahora convocamos al arquitecto Ignacio Ferrari, asesor del presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, que plantea esto del BIM, el BIM. O sea, si fuéramos a castellanizar, supongo que es el modelo de información en construcción. Y bueno, ¿qué podemos esperar del edificio virtual? Es lo que ha preparado el arquitecto Ignacio Ferrari. Ignacio. Bueno, muchas gracias, Daniel. Agradecer a la organización de Infocasa por habernos invitado. Y bueno, y ahora que supongo que va a aparecer la presentación. Building Information Modeling, modelado de información para la construcción, o BIM. Es una metodología de trabajo colaborativo para la construcción que utiliza un conjunto de tecnologías, procesos y políticas que habilitan a técnicos y no técnicos de una o varias organizaciones a colaborar en el diseño, construcción y operación de un activo, un edificio o una infraestructura. Y comienza, digamos, que por un modelo geométrico. Y si además a ese modelo geométrico le incorporamos la variable tiempo, podemos llegar a tener de ese modelo un planteo de temporal de una obra. Y si además le agregamos información de costos y partidas de precios, podemos llegar a sacar presupuestos de esos modelos digitales. Y si también le vamos incorporando características a los materiales, tal vez podemos llegar a tener un etiquetado energético de un edificio virtual. Y si utilizamos ese modelo geométrico, además, y le vamos incorporando información que nos sirva a nosotros al futuro para poderlo gestionar, podemos utilizar ese modelo de información para hacer el mantenimiento y la operación de ese activo. Y en definitiva tenemos geometrías, tenemos programación, tenemos estimación de costos, sustentabilidad, tenemos la administración de ese edificio y además tenemos otras tecnologías que es la seguridad en obra, el Lean Construction, que es construir mejor, y tenemos todo lo que es la industrialización de la construcción. Pero si a todo esto le sumamos otras tecnologías habilitantes que de alguna manera nos ayudan a operar ese edificio, un poco lo que hablaron los otros panelistas acerca, y gracias a la tecnología, al Internet de las cosas, a la red de 5G, poder mediante distintas aplicaciones controlar sistemas, domotización, el control de la iluminación, control de calidad del aire mediante sensores y poder trabajar con esos modelos de información con otras tecnologías como puede ser la realidad aumentada, tecnologías que son habilitantes, que de alguna manera lo que hacen es mejorar la experiencia de los usuarios, mejorar la experiencia de los técnicos
en ciertas condiciones y que también ayudan a recrear cómo son esos espacios mediante tecnología de recorridos virtuales. Pero también, no solamente para el lado inmobiliario, no solamente para las personas, sino también para los técnicos. Es muy importante tener presente que el control mediante información, como es la realidad virtual, nos permite no solamente poder recorrer el edificio de manera no física, sino además poder ver toda la información asociada a los distintos elementos de instalaciones e incluso poder ver los recorridos de las instalaciones ocultas y chequear las memorias de los distintos artefactos. En definitiva, el BIM o el modelado 3D, la simulación, el sistema de integración, el Internet de las cosas y la red 5G, la información en la nube, la realidad aumentada y la realidad virtual, la ciberseguridad, la administración de los grandes volúmenes de datos y la robotización, sobre todo la robotización y la mecanización en las plantas industriales, es parte de lo que es la industria 4.0. Industria de la mecanización, esta por ejemplo es una empresa que construye partes de casas en madera en Estados Unidos y tienen una estructura muy mecanizada en donde realizan todo lo que es las panelerías, las paredes a través de modelos digitales, hacen toda la parte de entramados ligeros, todo el prearmado dentro de una planta para después poder trabajar en un sitio que por lo general en climas complejos siempre es mejor tener una construcción controlada bajo planta, en taller, donde hay una normalización de la construcción y donde hay unas mejores condiciones de trabajo por parte de los operarios, más seguridad, el equipo es más seguro. En una obra, la obra a cielo abierto, las condiciones de seguridad son menores que en una planta, que es mucho más controlado todo el manejo de los materiales. Y una cuestión es el ensamblaje de esas partes, de esas casas, siempre es mucho más seguro. Y sobre todo también la movilidad de los materiales. En una obra se mueven muchos materiales y las personas tienen que mover esos materiales. En una planta no. En una planta todo el sistema de mecanización y de lisaje de los materiales se puede hacer de manera mecanizada. Y por supuesto, en los periodos que se puede trabajar al aire libre, Uruguay, aunque no lo crean, tiene muchos días de lluvia, por lo que no es muy sencillo trabajar al aire libre. Este, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo los objetos digitales, cómo los modelos de información permiten simular el ensamblaje de distintos componentes constructivos para la arquitectura, cómo es toda esa cadena de producción. Todo esto es información recolectada de los modelos digitales, de los modelos virtuales, incluso del edificio virtual. Acá hay toda una simulación de cómo es el transporte y el manejo desde que se construye. Este es otro ejemplo de una empresa china que va un poco más allá. Acá lo que hacen es pedazos, módulos de edificios, en donde ya mantienen todos los componentes constructivos dentro de un módulo, parece un contenedor. Y aquí lo que hacen con la información de los modelos es simular cómo es la construcción de ese edificio, ¿verdad? Esto por supuesto que es para... ahí hay una simulación, incluso hacen todo el ensayo dentro de planta de cómo es la construcción de ese edificio, para después cuando lo llevan al sitio, eso es mucho más controlado y los plazos de montaje. Por ejemplo, este es un edificio que se levantó
en 29 horas. Por supuesto que la construcción no es representativa de esto, porque la construcción se da en la planta, en la fábrica, pero de alguna manera ya el modelo digital ya trae previsto un montón de información que les ayuda tanto a los técnicos en planta a poder hacer todo el armado como a la parte de montaje. Y por supuesto todo lo que es estandarización, calidad en esa estandarización, la normalización, digamos, de todos los detalles constructivos, siempre se asegura. Y con el tema de la robotización también un poco pensar de que se utiliza para esas tareas que para el hombre es muy peligroso, para las personas son muy peligrosas en un taller. Entonces, por supuesto que eso es una ventaja. Y bueno, obviamente que esto es una tecnología básicamente para otro medio, en donde la cantidad, el volumen de construcción debe ser muy alto. Y acá les quiero dejar por último un ejemplo de tecnología un poquito más allá, que trabaja con inteligencia artificial, en donde es un software, que esto está en internet, que lo pueden visitar, que incluso se puede manejar, en donde uno boceta una planta, pone el acceso, pone las ventanas, y el programa lo que hace es generar una planta eficiente de acuerdo a su inteligencia, a todos los datos que fueron cargados. Y bueno, y esto es, digamos que son proyectos proyectos de tecnología que se utilizan para la construcción de grandes desarrollos. Y bueno, y un poco para dejarles un poco de estímulo de todo lo que se puede encontrar dentro de un edificio virtual, una preconstrucción digital. Hay un dicho que dice que el proyecto es la fotografía del arquitecto, pero el constructor precisa la película. Y esa película está dentro de esos objetos digitales, esos edificios virtuales. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, arquitecto Ignacio Ferrari. Vamos a ver si tenemos, andamos ajustados con los tiempos, pero de pronto si hay alguna pregunta o directamente nos vamos a la conferencia prevista para esta hora. En principio, yo me tomo el atrevimiento, si les parece, de hacer algunas preguntas muy puntuales y les pido brevedad en las respuestas. Arquitecta, allí usted mencionaba obviamente las opciones de la domótica y además lo que se observa más allá del simple confort. ¿Fueron, digamos, estableciéndose costos más accesibles? O sea, ¿se fueron aplanando en alguna manera? Porque eso muchas veces era una brecha importante. Claro, de origen el sistema era alámbrico. Todos los sistemas inteligentes, inicialmente hace 10 años o un poco más, se necesitaba cablear todos los puntos de conexión. Claro. La tecnología ha evolucionado al punto que se generan redes particulares. En el caso nuestro se genera una red Z-Wave que elimina todo el cableado. Y entonces en una obra puede ser aplicado la domótica en el proyecto o en la construcción o posterior. Así que ese tema de eliminar el cableado generó una reducción de costos. Y por supuesto, cada vez está más cotidiano y las marcas también han presentado diferentes soluciones y yo creo que ahora hay un catálogo muy grande de precio en el que puedes encontrar oportunidades en todos los niveles. Notable. Fernando, para ti, a propósito de tu participación con esto de la inteligencia artificial, y allí me pregunto, porque claro, todos tenemos esa sensación de que se ha modernizado de tal manera que a veces creemos que estamos hablando con un ser humano y es con un bot, ¿no? El asunto es el descuelgue, cuando quiero que dejen de enviarme información, porque hay un primer contacto, pero después yo quiero cortar con eso. ¿Cómo lidian con ese tema? Bueno, para empezar, en nuestro caso el usuario siempre tiene el control. Por ejemplo, si la inmobiliaria decide mandarle notificaciones, el usuario puede cancelarlas cuando quiera. Bien. La diferencia es que no puede marcarlo como spam. Lo otro, la tecnología siempre tiene la otra parte que es cómo la uso, ¿no? Nosotros en Uruguay usamos muy bien los teléfonos, los SMS, pero he tenido la suerte de vivir en otros países en donde te bombardean con SMS capaz que 20 veces por día con marketing por SMS.
Y llegas al punto de decir, no, lo apago porque me están bombardeando. Eso acá no ocurre. Entonces quiere decir que es cómo yo lo manejo. Y no la tecnología en sí misma, lo Perfecto. malo o bueno. Perfecto. Ingeniero Patrone, esto de las soluciones energéticas, nosotros tenemos algunos componentes, si se quiere, culturales, un poco conservadores a veces. ¿Cuesta mucho eso de incorporar en la cultura de la gente la innovación en materia energética? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. El tema es que la elección en temas energéticos tiene que ver con mucha racionalidad. Ajá. Tenemos que buscarla y nuestro cerebro realmente a veces funciona del lado racional y muchas veces, la mayoría de veces, del lado emocional. Claro. En la racionalidad... El bolsillo incide también. El bolsillo incide también. Exactamente. Entonces, ese lado racional que muchas veces tenemos los humanos para decidir en temas energéticos, tenemos que encontrar las fórmulas de o mitigar inversiones iniciales o recuperar esa inversión inicial en pagos energéticos más bajos durante la vida útil del equipo. Y eso es lo que estamos buscando. Bien, bien. No quiso aventurar o anticipar los términos de los acuerdos con los promotores, pero sería por la vía de subsidios, por ejemplo. Van a ser o exoneraciones a costos. Ajá. Que tiene el constructor que pagar a UTE, se le exonera total o parcialmente algunos costos y puede llegar, en caso que lleguemos a este acuerdo, a transferencias directas monetarias al desarrollador. Notable. Bueno, y finalmente en el cierre, sobre lo que estábamos escuchando de BIM, arquitecto Ferrari, le habrán preguntado miles de veces ese dilema entre la generación de mano de obra, la automatización excesiva, esto de la robotización. De todos modos, por lo que veíamos ahí, lo que sí se necesita es trabajadores de alta calificación. Sí, seguramente no. Es mejor formación en la parte de mano de obra. Eso sin duda que es así. Todo lo que es robotización y mecanización estaría básicamente para aquellas tareas que son peligrosas para hacerlas, porque que se hagan de manera manual. Y sí, es una reconversión de conocimiento por parte del operario. Como tantas otras que hemos tenido que transitar. Bueno, con un aplauso los queremos despedir al arquitecto Ignacio Ferrari, al ingeniero Juan Carlos Patrone, a Fernando Rivero de Simian Bot y a la arquitecta Gigliola Sol. Muchas gracias, muy amables.